Fundación Criteria es un enorme gusto, y diría que ya nos estamos acostumbrando a compartir cartel con la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Para nosotros es gratísimo poder hablar de estos temas. Intentaría ver si en 30 segundos puedo hacer un recuento del larguísimo y enorme esfuerzo que hace la comunidad internacional para advertirnos que tenemos un problema. Desde la primera cumbre en Estocolmo, 20 años después, vamos a Río de Janeiro y ahí aparece un instituto extraordinario que es la Convención Marco. Previamente había otra herramienta fenomenal que es el panel intergubernamental para el cambio climático. Herramientas que, bueno, mostraron su eficacia, invitaron a la comunidad internacional a comprometerse en los distintos niveles. Este mes, mientras en Argentina estábamos con la atención propia de los tiempos electorales, se desarrolló la COP26 en Glasgow, y hablábamos en la previa que los diarios y los medios argentinos le dieron una buena presencia en los titulares. Primeras planas, análisis enjundiosos y mucha información. Ahora, cuando los ecos todavía no se han apagado, hoy en Argentina prácticamente no encontramos una sola palabra de estos temas. Hemos invitado para que en un abordaje claramente, en una visión científica, el doctor Pablo Canziani nos ayude no solo a interpretar de lo que tenemos entre manos, sino también a generar compromiso entre nosotros. Acá hay, por supuesto, mucha gente de derecho que se preocupa por el ambiente. Hay algunos, como yo, que podemos ser profanos en lo jurídico y apenas entusiastas en lo ambiental, pero ¿qué es lo que queremos decir? Esto es un problema de todos. Pablo Canziani es doctor en física, es investigador principal del CONICET, es también director de la Unidad de Investigación y Desarrollo de las Ingenierías, UIDI, por sus siglas, de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional. El doctor Canziani también es miembro fundador del movimiento Laudato Si, que se conoció inicialmente como Movimiento Católico Mundial por el Clima. Y es coordinador también del proyecto ACRE en su capítulo Argentina, sobre lo que nos va a hacer conocer en el último tramo de su exposición. La primera parte va a hablar de algo que conoce muy bien. Pablo Canziani ha sido uno de los científicos argentinos. Charlamos también en la previa, su padre tuvo el honor también de participar en el panel intergubernamental que ganó laureado Nobel en 2007. Así que estamos hoy en presencia de un interlocutor extraordinario para darnos su mirada desde la ciencia. Esto aleja toda posibilidad de especulación y movernos ahí en ese terreno ambiguo entre el cine catástrofe y los que creen que verdaderamente nada pasa. Así que presentamos a nuestro expositor de hoy, agradecemos a las personalidades tan distinguidas que nos acompañan, y a todos este número de gente que queremos saber de qué se trata, pero aparte comprometernos para cambiar el mundo. No tienen que ser los chicos de 20 años los que nos griten que no hemos sido capaces de resolver o de encaminar los temas ambientales. Todos, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, los hombres viejos como yo, estamos todos en el mismo barco. Así que, doctor Canziani, ahí cada una vez más a su Instituto de Derecho Antártico y Gestión Polar, todos, muchas gracias. Para Fundación Criteria es un clarísimo honor, es un encanto poder estar acá compartiendo a nuestro invitado de honor. Doctor Pablo Canziani, por favor. Trabajamos mucho con el Instituto Antártico, por eso quise asomarme a esta maravillosa reunión y agradecer al doctor Canziani su tiempo y su expertise, ya culminando en estos últimos días
tenemos el documento final de la COP26 que parece que no cubre las expectativas de cumplir con el Acuerdo de París, ¿no? Algunos lo tacharon de decepcionante, y bueno, Estados Unidos dice que es suficiente, las Maldivias que tienen el agua al cuello lo tildan de decepcionante, pero, o sea, parece que no vamos a llegar a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Y qué mejor que tener a este científico maravilloso que nos va a decir, o sea, qué nos puede pasar o qué le puede pasar al mundo si no cumplimos con eso de disminuir el 1,5 o el 2, entre 1,5 y 2, o sea, ¿cuándo nos vamos a morir? Si cuando bajemos de los 2 grados o cuando subamos de los 2 grados o cuando sumemos algo más del 1,5 grados. Así que solamente estoy atenta y expectante a escuchar al doctor Canziani, iba a decir Osvaldo Canziani, porque tiene una muy linda relación con su padre. Así que bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estas palabras, y yo voy a, hoy la idea que charlamos con Mauricio, vamos a hacer 3 etapas. En la primera parte voy a contarles un poco resultados nuevos del IPCC, y también algo que tocó tangencialmente el informe del IPCC, que es el concepto de complejidad, para que se entienda qué implica hoy y cómo eso, ustedes que son mayoría del área del derecho, ¿por qué es tan importante el concepto precautorio? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué implica la complejidad que hace que el concepto de precautorio sea esencial y no se pueda dejar de lado en ninguna decisión? Después les voy a hablar brevemente, no tuve tiempo de explorar, pero los resultados de la empresa Volvo, comparando la eficiencia del auto híbrido, del auto eléctrico y del auto común, que nos demuestra que estamos haciendo las cosas mal, que necesitamos un abordaje integral. Y finalmente les voy a invitar a participar en un proyecto de ciencia ciudadana que tenemos acá a mi cargo. Te voy a mostrar a través de la página web algunos resultados y la forma que se puede colaborar, que es una manera de ayudar a la investigación y de paso también llegar a la sociedad con resultados de la investigación en materia climática. Así que si no tienen paciencia, voy directamente a compartir el PowerPoint de la primera parte de la jornada. Bueno, esta es una síntesis del sexto informe del IPCC, del último informe, que es el primer volumen de los 3 que conforman cada informe del IPCC. Es la ciencia del cambio climático, después quedan el informe de vulnerabilidades y adaptación al cambio climático y el libro de mitigación al cambio climático. ¿Por qué digo libro? Porque no sé si algunos de ustedes han visto los volúmenes. Son volúmenes que son prácticamente lo que era la famosa guía telefónica de Ciudad de Buenos Aires, los 2 tomos juntos. Eso es más o menos cada volumen del IPCC, para que tengan una idea. Y eso es, en realidad no es investigación, sino que es, a ver si esto avanza, ahí está, que es la síntesis de todo lo que se ha publicado en el mundo, a nivel país y a nivel revistas de investigación científica por la comunidad científica. No es investigación lo que hacen los miembros del IPCC, sino que es recopilación y valoración de los resultados y puesta en valor de los resultados más relevantes. Al igual que lo que pasa con el informe sobre el estado de la capa de ozono, que ese se hace cada 4 años. Normalmente en cada tomo trabajan entre 3.000 y 4.000 investigadores de todo el mundo. Es un trabajo sumamente tedioso, que se divide por capítulos. Los capítulos suelen ser distintas partes o componentes del sistema climático y de las regiones climáticas del planeta, según la definición de la Organización Meteorológica Mundial, y se procede a leer y sacar la esencia de todas las publicaciones que se hayan publicado en los últimos 6 años
del tema para generar un pantallazo que en el tomo principal, que son estos tomos de 1500, 2000 páginas, sea de utilidad para la comunidad científica, y en el tomo para los tomadores de decisión, que es mucho más sintético, ayude a los tomadores de decisión a entender el fenómeno del cambio climático. Los documentos que hemos tenido hasta hoy del sexto informe son borradores finales. Todavía no se ha publicado el libro en sí. El IPCC lo apuró para que esté disponible para Glasgow. Y todavía no se han dado a conocer los borradores del volumen de adaptación y vulnerabilidad y del volumen de mitigación y economía frente al cambio climático. Se estima que esos tomos que serán presentados de acá a julio del año que viene recién, porque requieren todo un trabajo de editorial. Y lo que cabe destacar es que sobre todo en el informe de síntesis para los tomadores de decisión, interviene la política. ¿Por qué? Porque lo redactan científicos, pero después las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas, que integran el panel del IPCC, tienen derecho a recortar, ampliar o eliminar cláusulas de la síntesis que han elaborado los científicos. Cosa que hace que muchas veces, en los últimos años, varios científicos conocidos hayan renunciado porque se han eliminado cosas esenciales en la documentación que fueron consideradas por la comunidad científica como que la política pesó más que la ciencia, lamentablemente. Y es un proceso largo. Yo me acuerdo que en el cuarto informe, la sesión de discusión párrafo por párrafo del documento de síntesis duró 72 horas sin dormir, de lo arduo que es. Esta es la carátula que va a tener el libro cuando se publique. ¿Y qué diferencia o qué dice de nuevo este informe en relación a los anteriores informes? Básicamente, la gran novedad es que mantiene el periodo, la ventana de oportunidad que teníamos, que se anunció claramente en el cuarto informe del IPCC y se reiteró en el quinto informe del IPCC. Que tenemos hoy en día, anteriormente en 2007 teníamos hasta el 2030, 2025-2030 de ventana de oportunidad. En el quinto informe de 2013-2014 se indicó que seguía siendo 2030, y ahora se dice que si nos pasamos de 2030, estamos literalmente, y sin que hacer un juego de palabras con el calentamiento global, en el horno, si no se toman las decisiones correctas. Desde el punto de vista técnico, se ha incorporado algo que la comunidad científica venía pidiendo desde hace años, que es todo lo relevante de los estudios paleoclimáticos, o sea, ver qué pasó con el sistema climático en los últimos 20.000, 30.000 años, a partir de datos proxy, como decimos nosotros, sedimentos, rastros de polen, hielos polares y glaciares, que permiten hacer una datación climática bastante certera, y incorpora por primera vez algo que ya se sabía desde 2005-2006, que es el problema de los puntos de quiebre o tipping points, o sea, los cambios súbitos de la estabilidad del sistema climático, que después lo voy a desarrollar un poco más. Se generaron nuevas definiciones de los escenarios de emisiones. El protocolo de Kioto en parte fracasó por culpa de los escenarios de emisiones, los RES, que tomaron una definición muy del punto de vista económico y político, y no tenían un suficiente sustento físico y químico, y eso fue reemplazado por los RCP, que tenían un sustento más físico, se basaban directamente en el análisis de balance radiativo de las distintas moléculas emitidas, sobre todo metano, dióxido de carbono, etc., y de los impactos de la deforestación, el cambio de uso de suelos. Y hoy se lanzó en este informe una combinación de ambos, como para generar un relato que sea comprensible para el sector de toma de decisión público-privado, basado en el resultado de la comunidad científica y apoyado en el trabajo que se hizo con los modelos que tomaron estos escenarios
que se llaman los modelos de circulación atmosférica global, a través del SMIP6, o sea, modelos acoplados, o sea, son modelos que incorporan todas las dimensiones del sistema climático, que también les voy a tratar de explicar brevemente, para sacar este informe. Antes de pasar a las conclusiones directas del informe, quiero presentarles algunos conceptos que creo que son fundamentales. El planeta Tierra es una anomalía dentro del sistema solar. ¿Por qué es distinto? Y es distinto porque hay vida. La atmósfera que tenemos es producto primero de la contaminación de la vida anaeróbica en el agua. La vida surge en el agua, que tampoco los océanos son los que eran hoy. Podemos pensar los océanos primigenios hace 3.500, 4.000 millones de años como un caldo mineral, en la que se forma la vida por debajo de la radiación ultravioleta que llegaba del Sol, que como no había capa de ozono, impactaba directamente en superficie y esterilizaba cualquier fenómeno protobiológico, y a través de ese proceso de formación de oxígeno por el gran milagro que es el desarrollo de la fotosíntesis, el oxígeno se va diluyendo en el mar primero, va generando una saturación que de paso lleva a la primera extinción masiva de especies, que eran anaeróbicas y el oxígeno las destruía, y se va fortaleciendo las primeras algas, etc. Y además ese oxígeno empieza a reaccionar con los minerales en el mar, generando sedimentación de calcáreas. Ese oxígeno se va diluyendo para formar la atmósfera y la primera protocapa de ozono, y a su vez convierte la geología del planeta en el sentido que pasamos de minerales con escasos óxidos, como son en el resto del sistema solar, a minerales muy ricos en óxidos. O sea, esa es la gran diferencia de este planeta y también es producto de la vida. Y esa vida va avanzando, conquista los océanos, y ya para más o menos 600 millones de años antes del presente, empieza a conquistar la superficie, primero con plantas que aceleran el proceso de formación de la capa de ozono y de la atmósfera actual, y ya para hace 500 millones de años la capa de ozono era casi lo mismo que es hoy. Y sigue aumentando el oxígeno, llega a un máximo en el periodo pérmico, hace 250 millones de años, a su vez se va complejizando la vida, y la vida mantiene el equilibrio de la cantidad de oxígeno presente en la atmósfera, hasta el máximo que llegó cercano al 30% de presencia de oxígeno en el pérmico, donde tuvimos los animales más grandes de la historia del planeta. Libélulas de 2 metros de alto, árboles gigantes, que por un motivo que no se conoce claramente, cuando se produce la extinción masiva del fin del pérmico, inicio del Cretácico, baja drásticamente al 16%, o sea, osciló entre el tope permitido de oxígeno para que no haya combustión espontánea, y el mínimo para que no desaparezca la vida en el planeta. Y de ahí se estabilizó, fue creciendo, la vida aumentó en complejidad, tuvimos hace hasta 100 millones de años la última extinción masiva, surgen los mamíferos, surgen las plantas, y la vida también empieza de una manera cada vez más importante a ser regulador del sistema climático, en su forma presente. Toda el agua que hay en el planeta, esta gota que ven ahí, que tiene un radio de 750 kilómetros aproximadamente. Esto considera el agua de los océanos, el agua... Si quieren hagan la cuenta, les va a dar eso. Lamentablemente eso es lo único que hay de agua en el planeta. Todavía se está discutiendo cuál es el origen del agua del planeta. Una parte puede ser que venga en el proceso de formación de la corteza terrestre, otra parte puede venir del espacio, a través de cuando la Tierra cruzaba colas de cometas, por asteroides, etc. Y solamente de toda esa gota, el 1% es agua pura en estado natural. El sistema climático, como les decía, es un sistema donde la vida tiene un rol muy importante, y cada componente geofísica también. Los hielos, por ejemplo, son importantísimos en el balance de radiación, ayudan a reducir la radiación que ingresa en la Tierra en los polos durante el día polar. Los mares son grandes reservorios de oxígeno y de vida que regula el oxígeno en el planeta. Tenemos el rol del suelo. El suelo, siempre hablamos de los bosques, pero nos olvidamos de los pastizales y de los suelos como lugares donde se fija el dióxido de carbono,
donde se produce una vida, la vida microbiana de los suelos es importante y por eso también se viene reclamando una ley de presupuestos mínimos del suelo, para preservar esa vida que es esencial en la fijación del dióxido de carbono. Tenemos el ciclo hídrico asociado también con la vida, y la evapotranspiración de las plantas y la evaporación del suelo, y todo eso tiene distintas escalas temporales. El sol y los volcanes son las únicas fuentes externas de energía y de materiales, y vamos desde escalas de miles de años con los hielos, a escalas de algunos segundos en los procesos turbulentos y algunos procesos químicos, como la formación y destrucción de ozono, que tiene una escala de nanosegundos o milisegundos. Y todo eso en equilibrio compite e interactúa para mantener la Tierra en funcionamiento. Entonces tenemos esa capa donde estamos sentados nosotros, que es la biosfera, que está compuesta por la atmósfera, la litosfera, que son los suelos, la hidrósfera y criósfera, que van de la mano, y la vida. Y esto podemos verlo en este diagrama, que ¿dónde está la vida? La vida es central al funcionamiento del sistema. Interactúa directamente con la atmósfera, con los suelos y con la hidrósfera, criósfera. Estas a su vez por procesos geofísicos y geoquímicos interactúan entre sí, pero la vida además regula los procesos de interacción entre estas distintas regiones en lo que se llaman procesos biogeoquímicos y biogeofísicos, que son fundamentales para el equilibrio del planeta. Y lamentablemente hay evidencias que estamos tocando esos procesos biogeofísicos actualmente, que son esenciales para la estabilidad climática. Entonces, tenemos un sistema continuamente en movimiento, el Sol que influye con ciclos que van de los 28 días a los 11 años, 22 años, 80 y 400 años y más. Tenemos erupciones volcánicas que también sorprendentemente tienen ciclos parecidos a los del Sol, que hablan un poco quizás del origen de la Tierra. Y todos estos procesos se combinan para formar lo que es un sistema complejo. Y un sistema complejo, lo voy a explicar desde la perspectiva de una definición ingenieril y física, pero hay que entender que un sistema complejo en esta definición vale tanto para un sistema de la electrónica, como es la definición que surge en ingeniería, pero también vale para sistemas naturales y humanos. O sea, se ha logrado con este procedimiento matemático que se desarrolló a partir de la década del 80, 1980, modelizar, por ejemplo, la Revolución Francesa y los acoplamientos que tuvo con las perturbaciones climáticas que llevaron a la inestabilidad de los precios de la comida. O sea, la sociedad como un sistema complejo también, con interacciones que se mantienen en el equilibrio o interacciones que desestabilizan. En esta jerga, un sistema lineal es un sistema donde 1 más 1 es 2, que es lo que estamos acostumbrados. Pero en una interacción no lineal, 1 más 1 no es 2. Acá estamos hablando de el 1 como un mecanismo forzante en la jerga nuestra, o un disparador. 1 más 1 puede ser 50 o 1000, por ejemplo, eso lo llamamos, siguiendo los electrónicos, realimentación positiva, o sea que el sistema va a entrar en resonancia y se quiebra, se rompe, o puede ser una realimentación negativa, con valores inferiores a 0, o sea, menos 0,1, menos 50, menos 100, donde los intercambios entre las múltiples componentes generan un sistema homeostático, como puede ser, por ejemplo, el cuerpo humano. Así funcionan todos los sistemas naturales, o en equilibrio o desestabilidad, inestabilidad. Un sistema con realimentaciones positivas puede cambiar de estado, dependiendo del grado de inestabilidad que genera estas realimentaciones positivas, pero también puede cambiar de estado de manera abrupta y caótica. Acá tenemos un ejemplo del estado A y el estado B, por ejemplo, que ocurre con las glaciaciones. Las glaciaciones se dan relativamente rápidos y ocurren cada 175.000 años aproximadamente en los ciclos de Milankovitch, que fue el que los planteó, debido a la nutación del eje de rotación de la Tierra respecto al plano de la elíptica de la órbita alrededor del Sol. Perdón si suena complicado. Piénsenlo como que la Tierra es un topo que gira alrededor del Sol y va oscilando a medida que avanza, y eso genera las glaciaciones.
el cambio de ese eje. Ahora bien, las glaciaciones van y vuelven entre dos estados del sistema, el estado frío y el estado cálido que dura menos, que es el interglacial. Pero ¿qué pasa si yo pateo el sistema de una manera muy violenta? Genero un salto irreversible y el estado final pasa a ser un estado probabilístico que no lo puedo determinar exactamente a través de ningún formuleo. Las fórmulas no pueden definir claramente a dónde va a ir a parar cualquier sistema natural que es perturbado de manera violenta, y sí pueden decirme cuál es la probabilidad que esté en el estado C, el estado D o el estado E. Pero eso cambia y afecta todo el proceso de toma de decisión humana, sobre todo en lo que es gestión pública y privada, porque si perturbamos los sistemas naturales y sociales y no sabemos dónde van a parar, con qué criterio vamos a tomar decisiones que requieran gestión de mediano y largo plazo. Entonces, un sistema complejo, como síntesis, es un sistema que no es estático, sino que oscila alrededor de estados de equilibrio, y por lo tanto el problema no es el cambio en sí mismo, porque un sistema complejo, dinámico, requiere este cambio de forma continua, sino la velocidad del cambio y la intensidad del cambio. Y por otro lado, lo que estamos haciendo hoy, que no es solamente el cambio climático, sino el cambio global en todas las escalas de perturbación que estamos generando en el ambiente y en la sociedad, es, podemos decir que el cambio climático es la fiebre de ese cambio, el indicador más eminente o más visible que tenemos de ese cambio, pero que el cambio global es un sistema complejo que desestabiliza. Fíjense la diferencia entre lo que les mostré antes con la vida como centro, y acá las múltiples interacciones del cambio global. Tenemos en rectángulos todo lo que hacemos mal, o los excesos que cometemos, a veces son cosas que se podrían hacer bien, pero que por exceso o ineficiencia hacemos mal. En cuadrados y en círculos están las víctimas, o sea que acá la humanidad y la sociedad son víctimas y victimarios al mismo tiempo. Ven en blanco múltiples flechas que interactúan, y esto es lo que explica la relación no lineal entre lo que inestabiliza y entre las respuestas de los sistemas sociales y naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que no es fácil tomar decisiones para resolver los problemas, porque yo puedo, como les vamos a ver después con el caso de Volvo, cambiar algo y generar otro problema que sigue desestabilizándome el sistema. Y esto requiere, por lo tanto, un abordaje integral para la búsqueda de soluciones y una interacción desde la investigación y de la aplicación de la investigación a través de las tecnologías, usando el término tecnología en un sentido amplio. Yo cuando hablo de tecnología puedo pensar también en el trabajo que hacen en el área del derecho para desarrollar leyes que ayuden a contener el problema del cambio climático y del cambio ambiental y de los cambios o la problemática social. Es una tecnología de una ciencia social. También puedo llamar tecnología al desarrollo de la ecoagricultura o de la agroecología, que no necesariamente implica fierros o química, pero es un desarrollo que hace la humanidad para enfrentar una situación con límites impuestos por sistemas naturales y humanos. Entonces, si ustedes ven, tenemos dos fenómenos del lado de las consecuencias, a la derecha, que se vinculan con todos los problemas ambientales, que son la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Por eso, el cambio climático venimos hablando de hace muchos años y que aún todavía no hay una conciencia cabal de la problemática, y la pérdida de biodiversidad que recién en estos últimos 2 años, sobre todo a partir de la pandemia y con el informe equivalente al IPCC del IPBES, del Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecológicos, ha demostrado que es tan relevante como el cambio climático. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de pérdida de biodiversidad, estamos hablando en realidad de todos estos problemas ambientales que ustedes ven ahí. Y si yo no encaro todos estos problemas simultáneamente, de la misma manera que si no encaro lo que tengo que reformar de nuestras formas de funcionamiento socioeconómico, no hay solución viable. Y eso es lo que todavía no ha llegado a entenderse a nivel individual de ciudadano, pero también a nivel de tomador de decisión público-privado.
Nos dice el informe del IPCC, luego de esta puesta en contexto de la realidad del problema ambiental que estamos sufriendo y que también somos causales? Bien, los datos paleoclimáticos y las observaciones que datan por lo menos de 1850, les cuento como a través del proyecto ACRE, que después yo voy a hablar de la parte argentina. ACRE Italia ha demostrado que las primeras observaciones diarias regulares de la meteorología se hicieron en Florencia y en Pisa, durante más de 10 años, desde 1650 a 1670, con los primeros termómetros y barómetros hechos por Galileo y Torricelli. Y actualmente se está estudiando el clima de esa época. Vemos claramente, como ven en el gráfico, de acá las observaciones muestran un cambio brusco de temperatura, un comportamiento que llamamos de palo de hockey, desde 1850 al presente. Y acá tenemos el cambio de temperatura en negro observado en media global, y lo que hubiera ocurrido cuando corremos los modelos sin los forzantes humanos del cambio climático, aquí en celeste, y aquí en rosadito lo que los modelos reproducen del cambio climático observado. Claramente hoy ya hay una brecha significativa entre lo que tendría que estar ocurriendo si no hubiéramos arruinado, contaminado, destruido sistemas naturales, frente a lo que realmente está ocurriendo. O sea, esto es lo más concluyente que año a año renueva el IPCC y va revalidando y demostrando que es cada vez peor la situación. Pensemos que, además, esta perturbación ocurre cuando la civilización se desarrolló durante un periodo de óptimo climático, que tuvo muy pocas perturbaciones, que ha ocurrido durante los últimos 10.000 a 12.000 años aproximadamente, luego de la última glaciación del periodo Younger Dryas. Y ese periodo fue lo que ha permitido que se desarrolle la civilización en sus distintas etapas. Entonces, el IPCC nos dice que hoy el 91% del calentamiento se debe al calentamiento de los océanos, y eso es grave, porque los océanos son los grandes estabilizadores del sistema climático, sea por la fijación de carbono que hacen a través de la actividad biológica, sea por las corrientes oceánicas. Si se quiebran alguno de estos dos mecanismos, sea la parte de biodiversidad oceánica, por distintos motivos, sea que se quiebren las corrientes por cambios de temperatura y se desestabilice las grandes corrientes oceánicas que intercambian energía entre latitudes tropicales y los polos, y van recirculando el agua, el cambio climático puede llegar a ser catastrófico. En este momento hay evidencias que también están contenidas en el informe, que la corriente del Golfo, que es lo que hace que Europa sea habitable, se estaría frenando debido a la presencia de agua menos densa por derretimiento de los hielos árticos, que forman como una capa milimétrica de agua dulce sobre los mares, y eso tendría un efecto que reduce la succión que genera el hundimiento del agua salada, pesada, densa, que llega del Golfo de México a la zona de Islandia. Tenemos un 5% se debe al calentamiento de las masas continentales, 3% a la pérdida de hielo y solamente el 1% al calentamiento de la atmósfera. Acá vemos cómo van contribuyendo los distintos gases y procesos que hacemos en el planeta, donde tenemos obviamente el dióxido de carbono, el metano, y los gases, los CFCs y los HCFCs y HFCs que fueron reemplazados a través del protocolo de Montreal y sus enmiendas, y que como son poderosísimos gases de efecto invernadero, se requiere su reemplazo nuevamente por una nueva generación de sustancias para la refrigeración y la industria química. Tenemos, permítame poner los anteojos, temas que producen enfriamiento, como el dióxido de azufre, algunas formas de óxidos de nitrógeno,
tenemos material particulado, como el carbón negro y otros que generan calentamientos, sobre todo cuando se sedimentan en la nieve y reducen la capacidad de evolución de radiación solar al espacio, y distintos mecanismos que, como el cambio de uso de suelos, que va a depender dónde se realicen, si genera un calentamiento o un enfriamiento. O sea, tenemos ya una intervención a escala ecosistémica de los procesos de cambio climático. En nuestra región, y esto lo agrego yo, el desmonte de Chaco y Amazonía es un forzante adicional de cambio climático regional del orden de 1 grado en los meses de verano al calentamiento global, en lo que va de la pampa húmeda al centro de Amazonía. ¿Qué genera estos cambios a nivel mundial? Acá tenemos, por un lado, aumento de fenómenos extremos, se ha hecho una pixelización, como decimos nosotros, de la geografía del planeta, y lo que está en rosa o en celeste son alta certeza, en blanco o en un color medio dudoso, ahí lila clarito, es donde falta información, falta investigación, y claramente vemos que salvo en nuestra parte del planeta, que es SCA, o sea, lo que sería Paraguay, parte de Bolivia, sur de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, por un lado, la señal de cambio climático ha sido más débil en algunos aspectos, y por otro lado, se requiere mucho más investigación en todos los aspectos. Esto, por otro lado, también tenemos cambios observados, por ejemplo, incrementos de precipitación. El de arriba es el incremento de olas de calor. Acá agrego que un resultado, ¿por qué en Argentina, digamos, no hay tanta evidencia de olas de calor? Es porque ha aumentado la humedad del aire y la nubosidad. Entonces, en realidad lo que tiene Argentina y parte de Chile es un menor calentamiento en la temperatura media. ¿Por qué? Porque bajó la máxima, porque hay mayor nubosidad y aumentó la mínima. Y el promedio es un cambio muy pequeño. Entonces, ese cambio que es dominante en lo que es la cuenca del Plata ha tenido el lugar donde más ha incrementado la precipitación en el mundo. Salvo ahora que estamos con la terrible sequía del Paraná. Pero en la cuenca del Plata se produce una combinación del calentamiento y el corrimiento de la circulación atmosférica, las corrientes de chorro, por los gases de efecto invernadero, y un corrimiento forzado por el agujero de ozono. Tenemos también impactos, por ejemplo, por sequías y demás, y el punteo agrega el nivel de certeza que tenemos o no tenemos respecto a los cambios observados, y lo que vemos es un gran secamiento en buena parte del planeta, que afecta a regiones productivas de alimentos y que puede generar un problema de migraciones masivas, sobre todo cuando impacta en sociedades pobres o carenciadas, que es el otro problemática que se está vislumbrando como grave a partir del cambio climático. Entonces, los escenarios que se llaman SSP ahora plantean escenarios de mayor mitigación o de menor mitigación, desafíos económicos basados y apoyados en los RSP para la componente física del cálculo. Estos llamados relatos, o pathways en inglés, tratan de compensar y de hacer más comprensible al sector de toma de decisión lo que puede llegar a ocurrir. El SCP-1 sería el camino verde, como definió el nombre que le puso el IPCC. El SCP-4 es el cambio, un mundo dividido entre democracia y falta de democracia, dividido entre gente con altísimo poder adquisitivo y una mayoría sin poder adquisitivo. El modelo SCP-2, que sería un modelo que asume algunos cambios. El SCP-5 es business as usual, o sea, seguir como estamos. Y el SCP-3 es un modelo de conflicto, digamos.
y genera grandes desafíos para la adaptación y también en el caso del SCP-5 para la mitigación. En este contexto, el SCP-5 nos lleva a emisiones para el 2050 descontroladas y que van a seguir aumentando por lo menos hasta el 2080, según las situaciones económicas. Después bajan simplemente porque se entra en un periodo de crisis socioeconómica por la desestabilización del sistema climático. Y el SCP-1, que sería la trayectoria ideal con reducción neta de contenido de dióxido de carbono en la atmósfera, sobre todo a partir de otros gases. O sea, cuando se habla de dióxido de carbono neto o dióxido de carbono equivalente, incorpora las emisiones de dióxido de carbono, las de metano, los óxidos nitrosos, cambio en uso de suelo, o sea, se prefigura un valor equivalente de dióxido de carbono en gigatoneladas. La situación es crítica en el sentido que todavía seguimos entre el SCP-3 y el SCP-5 en nuestra trayectoria actual, aún con las limitaciones impuestas en Glasgow. O sea que estamos yendo derecho a un calentamiento superior a los 3 grados. Se puede, con alguna de las medidas adoptadas en Glasgow, llegar a un calentamiento de 2,5 grados, pero ¿qué pasa? Por encima de los 2 grados, el anterior informe del IPCC ya demostraba que se pierde productividad en el área de agrícola, se empieza a generar desapariciones de ecosistemas sensibles, se acelera el derretimiento de los hielos polares y de los glaciares, con lo cual hay una desregulación a nivel continental, sobre todo en grandes cordilleras como puede ser la cordillera de los Andes, las cordilleras rocallosas, los Alpes y el Himalaya. Se genera una desregulación del stock de agua, con consecuencias en la producción de alimentos y sociales y enfermedades totalmente impredecibles. Y acá, bueno, esto sería el calentamiento esperado para el periodo de toma de decisión, que va del 2021 al 2030, y la implementación de las acciones que llega hasta el 2040, con calentamientos del orden de 1,5 grados, luego calentamientos de 1,6 grados, en el mejor escenario, para luego reducirse a un calentamiento de 1,4, si hacemos todo bien, cosa que por el momento no se vislumbra. En el escenario SP3, la estimación, como yo les decía, es del orden de 3,5 grados, con un calentamiento ya superior a los 2 grados, en el SP3 y en el SP5, para dentro de 30 años. Cosa que ya es grave de todo sentido, de todo punto de vista. Esto es cambios observados en la temperatura global, en los distintos escenarios. Mientras que el calentamiento no supere los 2 grados, países como Chile y Argentina, dentro de todo, están tranquilos, en el sentido que el calentamiento aquí no va a pasar del 1,5 grados con toda la furia, cosa que es totalmente manejable para nuestras sociedades, y en algunos casos puede ser beneficioso para las actividades de producción de alimentos, tanto en el sector de granos como en el sector frutal y de carne, según cómo se desarrolle de manera sustentable o no. Cambios en la precipitación, de vuelta vemos el secamiento de Chile en este caso, por el cambio de la exposición de las corrientes de chorro y el incremento de la pampa húmeda, que también un poco va a estar regulado por lo que pase con Amazonía. Si hay exceso de deforestación en Amazonía, el grueso de la lluvia de verano que cae en la pampa húmeda va a quedarse sin fuente de agua, porque va a caer y se va a evaporar rápidamente y no va a ser transportada de Amazonía. Entonces, el futuro agrícola del sur de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay depende de la conservación de Amazonía, por ejemplo. Si Brasil desmonta, y esto yo sé que no es muy agradable decirlo, para expandir su frontera agropecuaria, está atentando contra las fuentes de producción. Y si Argentina sigue desmontando, Paraguay sigue desmontando, Bolivia sigue desmontando, eso tiene un severo impacto en la regulación del stock de agua, como lo que estamos viendo hoy en el Paraná, en la cuenca del Plata.
Tenemos también un análisis del incremento de eventos severos en función del calentamiento, tormentas severas, se triplican ya con un calentamiento del orden del grado 2 a nivel mundial, eso ya lo sabemos, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, los eventos severos entre 1980, o sea, los eventos severos de precipitación fuerte, o sea, 80 milímetros, tormenta de 100 milímetros, se han quintuplicado de 1980 al 2000 y han seguido creciendo en estos últimos años. Solamente con pensar en la inundación de la ciudad de La Plata vemos qué puede significar eso. Tenemos los eventos de olas de calor y tenemos sequías que impactan los sistemas agropecuarios que se van a ir incrementando de manera significativa y dejando de ser procesos que ocurrían cada 10 años a ser procesos recurrentes todos los años, en muchos casos. Esto yo diría que debería incitar a los tomadores de decisión público-privados y a la sociedad a reaccionar, pero lamentablemente, como hablábamos antes de Glasgow, no se ha tenido una reacción responsable frente a esta información a nivel global. Nuestro país tampoco ha tenido una respuesta sensata a nivel nacional, por más que la gente que viene trabajando en la dirección de cambio climático desde hace más de 10 años, otros profesionales de carrera, saben de esto, pero los tomadores de decisión políticos de distintos signos políticos, no hago diferencias, no le dan la atención debida a lo que ellos plantean. Esto es como sería la acumulación y distribución de dióxido de carbono. Uno de los problemas que hay es que el dióxido de carbono acidifica las aguas del mar, con lo cual al acidificarse afecta la población marina, tanto vegetal como animales, sobre todo los animales que tienen valvas o los antrópodos con la caparazón. El mar ácido ya está dando evidencias que disuelve las caparazones de estos animales, con lo cual se corta la cadena trófica, y el mar además va a convertirse, como se habla de Amazonía, si no hay una acción concreta, de aquí a unos 40 años en un emisor neto de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, estas curvas son todas curvas suaves, pero yo antes les expliqué lo de los puntos de quiebre. El IPCC no ha modelado posibles escenarios de quiebre como tal todavía, pero nadie dice que no puedan ocurrir si no hay una toma de decisión que evite el escenario actual, que es una cruz a mitad de camino entre el SSP3 y el SSP5, que de aquí al 2070 se produzcan episodios de cambios bruscos del sistema climático, aunque sea a nivel regional. Entonces, bueno, acá vemos cambios futuros, no voy a entrar en detalles, esto ya tendría que verlo en impreso, así es difícil de verlo, disminución de nieves, aumento de humedad y de sequías y de episodios que afectan la salud. Bueno, estos son los balances que nos quedan de carbono a emitir para llegar a cumplir los objetivos. Digamos, pensémoslo como una cuenta de banco. Esto es lo que nos quedaría en la caja de ahorro para hacer una situación de manejo razonable de la caja de ahorro, o un manejo catastrófico de la caja de ahorro donde vamos a la quiebra. Es la caja de ahorro del dióxido de carbono. Bueno, yo diría que esto es lo grueso que trae el IPCC, o sea, el IPCC ha ratificado lo que venía diciendo el cuarto y el sexto informe, y está indicando que es necesaria una acción pronta en el tema de las emisiones y el cambio de uso de suelos. Ahora bien, yo les hablaba del caso de Volvo. Normalmente cuando los medios le presentan a la sociedad el problema del cambio climático, ¿qué imagen ponen? Un embotellamiento. Y escuchamos que hay que cambiar la forma de transporte. Y es cierto, hay que mejorar nuestra forma de transporte drásticamente. Pero ocurre que prácticamente casi la mitad de las emisiones del planeta no son producidas ni por el auto, ni por la industria, son producidas por la generación eléctrica. Hoy, en el mundo, entre un 70 y un 75% de la generación eléctrica es producida con combustibles fósiles. Y además tenemos pérdidas por ineficiencia de la red de distribución eléctrica.
Con lo cual, si se plantea, y esto lo acaba de demostrar Volvo, el reemplazo de los autos de nafta con autos eléctricos, que tiene un montón de beneficios, por ejemplo a nivel urbano, la reducción de emisiones de particulado que genera muertes por asma y por cardiopatías. ¿Qué pasa? Volvo demostró, y lo pudieron hacer porque ellos tienen un modelo de carrocería y de chasis que se fabrica híbrida, naftera o gasolera y eléctrica. Hicieron el uso de los vehículos y demostraron que mientras que se siga generando electricidad sin energías renovables, el auto eléctrico no representa ningún ahorro respecto al auto de nafta. Prácticamente en una vida útil que estima Volvo de sus vehículos de 200.000 kilómetros, el auto eléctrico, según cómo se maneje y se use, puede llegar a un balance de emisiones para entre los 150.000 y los 190.000 kilómetros. O sea que no genera un ahorro directo, y encima está todo el problema del litio, que eso les va a interesar a los que son abogados. El litio es una extracción de mineral, de una sal, que se hace en salinas, básicamente en el altiplano y en el Himalaya, en el Tíbet, con agua en zonas áridas y semiáridas. Y el uso del agua tiene un impacto en los ecosistemas lábiles de zonas áridas y en las sociedades locales. Y el otro problema de las baterías de litio es que no son reciclables. El core, el núcleo de la batería de litio, no es reciclable por ahora. Entonces, estamos, como yo dije antes, generando otro problema por no plantear las soluciones de manera adecuada. Eso es lo que demuestra Volvo, y en concreto, lo que se está trabajando, por ejemplo, en áreas académicas del derecho, son modelos de legislación para reducir el impacto de contaminante de las baterías de litio, donde sea reglamentado por el Estado y con el apoyo de las empresas el uso de las baterías. Que primero tengan un ciclo de vida útil en el sector automotor, luego esas mismas baterías sean transferidas a la industria, luego al comercio y el Estado, y finalmente para el uso domiciliario, donde el ciclo de carga puede ser cada vez más lento. Si se hace eso, se reduce el impacto y se reduce la demanda de baterías de litio a nivel mundial, con un beneficio neto ambiental, y social y ecológico. Por otro lado, lo que nos demuestra el sistema de complejidad que les mostré antes, es que la sociedad no puede seguir con modelos de soluciones simples. La complejidad requiere canastas de soluciones, así como la generación eléctrica va a requerir paneles solares, si hay energía a través del vulcanismo, energía geofísica, viento, el mar puede ser una importantísima fuente de energía, sistema de generación en ríos sin represa que ya se están diseñando y están funcionando, pero como canastas de fuentes de energía. De la misma manera, el transporte requiere canastas. No es lo mismo, y esto lo explicaba hace 2 años un profesor de la Universidad de Heidelberg que vino de visita aquí a Buenos Aires, estuvimos charlando. El uso de alguien que va a estar siempre en la ciudad y que por lo tanto el transporte público o un auto eléctrico le sirve, al uso de un vehículo en países como Argentina, Brasil, Australia, Estados Unidos, Canadá, donde entre poblaciones hay 200, 300, 500, 600 kilómetros. Y por lo tanto ahí el tipo de vehículo que se necesita es el vehículo de hidrógeno, que es realmente el hidrógeno, es la solución, sobre todo el hidrógeno verde, es la solución a futuro para países como Argentina, que puede beneficiarse como reservorio de las energías renovables. De hecho ya hay hace varios años ya que funciona en Pico Truncado, un proyecto que hizo la Universidad Católica Argentina, con un generador eólico y generación de hidrógeno para la calefacción y cocina de un colegio rural. O sea que es factible, hay muchos desarrollos. Alemania e Inglaterra ya tienen colectivos y ferrocarriles con gas, con hidrógeno. Así que eso es lo que les quería decir. O sea, desde el punto de vista de enfrentar el problema ambiental se necesitan soluciones integradas e integrales y copiarnos de los ecosistemas. O sea, el ecosistema funciona porque tiene diversidad. La sociedad va a funcionar cuando entendamos que se necesita diversidad productiva y diversidad en la posibilidad de consumo, y que el consumo
en sí no es mala palabra, sino que lo que está mal es el hiper y el sobreconsumo. El consumo es una palabra ecológica. En un ecosistema tenemos productores, consumidores, y lo que sería, para los que somos un poco más viejos, los manliva, los fagocitadores, lo que procesan los residuos. Entonces, la falla de los sistemas humanos, que es por simplificar nuestras sociedades, eliminamos toda esa riqueza de la diversidad. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Por eso yo insisto que está bien las negociaciones de Glasgow, está bien lo que hace la biodiversidad, pero vamos a tener que llegar a un punto donde se hagan negociaciones sobre cómo replantear el ecosistema humano, humanamente, ¿no? Y respecto a la dignidad de la persona y respecto a la dignidad de la naturaleza. Bueno, eso es lo que tenía para decir la parte esta en sí de cambio climático, y ahora quería invitarlos a ver un proyecto de ciencia ciudadana y, si les interesa, a participar. La ciencia ciudadana surge con fuerza hace 15 años, y surge sobre todo en la dimensión social y en la investigación ambiental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel de estudios sociológicos, desde hace años los sociólogos vienen trabajando con lo que ellos llaman centinelas, que suelen ser médicos, docentes que habitan una región dada, que pueden, a través de sus actividades, llevar adelante un registro de la sociedad, de enfermedades, de problemas educativos, de relación. Por ejemplo, un docente puede trabajar como un alumno y su familia perciben la cuestión ambiental, etc. De hecho, hay varios proyectos que apuntan a eso en distintos lugares de Argentina. A nivel médico, ver las enfermedades que van surgiendo, sea, por ejemplo, por problemas de desmonte, como puede ser el caso que se está dando con la pandemia, donde queda claro que ha habido interacciones causadas por la invasión de espacios naturales de especies animales, que es un problema que en realidad viene afectando a la humanidad desde su inicio, la zoonosis. A nivel, les puedo contar un proyecto que hizo la Universidad Nacional del Centro en la zona de Tandil Azul, que fue un censo, digamos, para llamarlo de alguna manera, un mapeo de población del sapito de las sierras, que el mapeo fue hecho por los scouts, y después fueron coautores de los papers publicados por los biólogos de la Universidad Nacional del Centro, y presentaron en congresos y todo, fueron los chicos a los congresos nacionales con los investigadores a presentar el fruto de su trabajo. Y de hecho existe ya un organismo que se llama Organismo Internacional para el Rescate de Datos Ambientales, IEDRO. Y la Organización Meteorológica Mundial, junto con el Comité Oceánico Internacional y la Organización de Ciencia Ciudadana, la Alianza de Ciencia Ciudadana, citizenscience.org, lanzaron hace unos años un proyecto que se llama ACRE. ACRE es Atmospheric Circulation Reconstructions Over the Earth, o sea, reconstrucción de la circulación atmosférica sobre la Tierra, cuya meta es recuperar todos los datos meteorológicos que se fueron tomando, no solo en los continentes, sino también en los mares por los barcos, públicos y privados, por lo menos desde 1850. ¿Y qué hacen con esos datos? Por un lado los usamos para investigación, y por otro lado, esos datos entran en modelos de circulación atmosférica estadístico, matemáticos, de modelado, y hoy ya existen modelos que, sobre todo en el hemisferio norte, donde ha habido avanzado más este proceso de rescate de datos, se hace un modelo de circulación atmosférica cada 6 horas desde el 1 de enero de 1850. Otros datos que han rescatado, por ejemplo, en Bélgica, a través de la Universidad de Berna de Suiza, pudieron modelar la situación meteorológica durante la batalla de Waterloo, la derrota de Napoleón, la derrota final de Napoleón. Y con eso trabajaron con historiadores y pudieron explicar ciertas decisiones que tomaron Wellington y Napoleón durante la batalla en función de la situación climática y meteorológica del momento, en el transcurso de la batalla. También se están haciendo estudios de batallas de la Primera Guerra Mundial con eso, y se están haciendo estudios de las relaciones entre los disparadores de la Revolución Rusa y la Revolución Francesa, como les conté, en base a observaciones meteorológicas que se han encontrado. De hecho, como les dije, hay observaciones del siglo XVII en Europa, en Francia del siglo XVIII, o sea que es factible hacer eso.
Y Acre, que tiene sede, actualmente estaba en Inglaterra, y a raíz del Brexit se mudó a Irlanda, estaba en el Royal Meteorological Office, y ahora va a la Universidad de Maynooth. Acre, con el respaldo de la Organización Meteorológica Mundial y del Comité Oceanográfico Internacional, promueve toda una metodología para el rastreo de documentación, toma de imágenes de esa documentación y su digitalización a través del sistema de voluntariado o de ciencia ciudadana. En ese contexto existe Acre Francia, Acre Reino Unido, Acre Australia, Acre Estados Unidos, Acre Japón, Acre China, y yo estoy a cargo de Acre Argentina, que empezamos a funcionar, iniciamos los primeros intentos de funcionar en 2016, establecimos un convenio con la Armada Argentina para recuperarle a la Armada todos los libros de navegación. La Armada Argentina ha sido precursora en la observación meteorológica oceánica, tomando datos desde 1894. Tenemos que, ahí se firmó el convenio, se atrasó un año por el tema del submarino San Juan, lamentablemente, en la firma del convenio. Es socia de Acre Argentina, y colaboramos con el Servicio Meteorológico. ¿Y por qué Argentina es tan relevante en un proyecto internacional? Porque Argentina fue el tercer país del mundo en tener un servicio meteorológico. Después de Hungría y después de Estados Unidos, el 4 de octubre de 1872, por ley del Congreso propuesta por Sarmiento, se creó la Oficina Meteorológica Argentina, que empezó funcionando en Córdoba, no en Buenos Aires, que hizo cosas increíbles. Nosotros logramos recuperar, no todos estaban en el país, los versión facsímil de los anales de la Oficina Meteorológica Argentina, publicadas entre 1878 y 1912. Argentina tiene observaciones meteorológicas desde 1801, por lo menos. Sospechamos que en Córdoba hay de los jesuitas, no las hemos encontrado todavía. 3 meses en 1801, el hermano de Mariano Moreno fue observador meteorológico, era médico y tomaba mediciones de presión, temperatura y precipitación en su casa, entre 1821 y 1823. Después hay mediciones esporádicas hasta 1853, cuando el Colegio Nacional Buenos Aires, entonces Colegio San Carlos, el rector establece un sistema de observación meteorológica en el centro y en la chacarita de los colegiales. Buenos Aires llegó a tener 3 estaciones meteorológicas entre 1870 y 1890, operando simultáneamente. Y para 1895 tenía 40 estaciones meteorológicas desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Entonces, en esos volúmenes hemos encontrado una riqueza increíble de datos. Son libros que tienen 500 páginas cada uno, son 15 volúmenes, con observaciones de todas esas estaciones, incompletas porque no se publicaban rutinariamente, pero es un punto de partida. En esos libros, que ahora les voy a mostrar, son valores medios, y a partir de 1890, horarios, o cada 3 veces por día. Sospechamos que en el archivo de la oficina del Museo de Meteorología de Pilar, Córdoba, estarían las documentaciones originales, que tenemos que conseguir que alguien vaya a sacarle fotos a toneladas de papeles antiguos antes que se evaporen o se destruyan por la antigüedad. Esto es un proceso largo. Imagínense que una vez que uno tiene todas esas imágenes, hay que pasar, y generalmente cada planilla es un mes de datos, de 6 a 10 variables meteorológicas. Hay que pasar todos esos datos a formato digital. Entonces, la única manera de hacerlo justamente es con voluntariado científico, y con una plataforma internacional que se llama Suniverse.org, que permite que uno arme proyectos de ciencia ciudadana. Y les voy a presentar el proyecto nuestro de ciencia ciudadana. No puedo ver dónde queda el borde. Tengo acá el listado de la charla y no puedo reducir. A ver, acá. Bueno, esto que ustedes ven es la página en inglés, la hemos hecho en inglés y en castellano. Voy a poner en castellano.
Esta es nuestra página de Ciencia Ciudadana, que le pusimos un nombre en latín, ya nos han retado porque no está del todo correcto, pero bueno, la sigla dio. Se llama Meteorología del Fin del Mundo, donde queremos compartir este esfuerzo con todo el rol que ha tenido Argentina en la toma de datos. Esta es la cantidad de voluntarios que tenemos asociados al proyecto, esta es la cantidad de clasificaciones que hemos hecho, y estos son los sujetos que están completamente clasificados. Este es el logo de ACRE Internacional, estas son las instituciones argentinas participantes. ¿Por qué me dicen hay muchas más digitalizaciones que sujetos resueltos? Es muy sencillo. Tuvimos que desarrollar, para simplificar la labor de los voluntarios, un software de inteligencia artificial, donde uno proyecta una grilla hecha inicialmente a medida sobre las tablas de datos, y esa grilla le asigna una coordenada a cada recuadro, un valor o una observación meteorológica, corta la imagen, ese recuadrito, como una imagen sola, y genera, por ejemplo, si una grilla es de 30 por 5, 150 imágenes más chiquititas de la grilla con un solo dato a digitalizar. Eso es lo que ahora les voy a mostrar, ve el voluntario, y para asegurarnos que no haya errores, 10 voluntarios distintos digitalizan la misma imagen. Y después vemos el promedio, a ver si hay una dispersión o no. Esto lo estamos haciendo tanto en esta primera etapa con documentos impresos, como son los anales de la Oficina Meteorológica, y a futuro ya hemos empezado a fotografiar los libros de navegación de la Armada Argentina. Hay 6.000 libros que están catalogados en el Archivo General Naval, de los cuales cada libro tiene 200 carillas, o sea que son 400 fotos por libro que tenemos que realizar. Imagínense que calculamos que tenemos para 5 años de estar tomando fotos solamente, y preparar eso que es todo manuscrito para que los voluntarios puedan digitalizar. Entonces, le muestro primero qué es lo que ve el voluntario. Bueno, acá está la explicación. Acá, por ejemplo, B700, este ya está terminado, esta tarea. B701, lo único que tiene que hacer acá es tipear 781, listo, y le aparece otra imagen. El proyecto está diseñado tanto para generar un conocimiento del porqué del proyecto en Argentina, cuáles son las fuentes, y cómo pueden colaborar. Hay dos maneras de colaborar. Estos son algunos de los próceres de la meteorología argentina: Manuel Moreno, Domingo Faustino Sarmiento y Benjamin Gould, un astrónomo americano que fue el que estableció la Oficina Meteorológica Argentina y se quedó en el país. Pueden ayudar participando como individuos o, por ejemplo, como colegios que queremos que se sumen para que hagan proyectos interdisciplinarios de investigación histórica, geográfica, mientras además digitalizan. Y también buscamos voluntarios en distintos puntos del país que puedan ayudarnos a ubicar archivos. Por ejemplo, en Ushuaia, los primeros registros se realizaron en la zona de Puerto Harberton por el reverendo Thomas Bridges, que fue el primero en establecerse ahí, que es un personaje histórico en Tierra del Fuego. Y suponemos que las observaciones, la familia que está todavía en Puerto Harberton, conserva los archivos de Thomas Bridges. Entonces ya estamos buscando y hemos conseguido un voluntario que se vaya a Harberton a tomar todas las fotos a lo largo de varios días para hacernoslas llegar. También invitamos a buscar en estancias, en empresas de navegación, en empresas mineras, que son las que básicamente eran tomadores de observaciones meteorológicas por motivos obvios, para recuperar estos datos entre 1800 o antes y 1980. También ayuda a preservarlos con las imágenes, o sea, la Armada le estamos ayudando no solamente con el hecho de recuperar esos datos, que nos interesan a nosotros también, sino el hecho de generarle documentación digital de unos libros de bitácora que están todos en papel. Lamentablemente hemos constatado la pérdida de documentación, pero ¿qué le vamos a hacer? Este es el equipo: la doctora Lakis, codirectora, el doctor Adrián Yuchichen, la doctora Sandra Barreira de la Armada, el ingeniero Agustín Caferri de mi equipo, el bachiller en matemáticas aplicadas Joaquín Rodríguez, que desarrolló el software de inteligencia artificial, además de
desintegrar la imagen, después reconstruye las planillas Excel reponiendo exactamente donde estaban cada píxel de información. Lo hacemos con apoyo de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Organización Meteorológica Mundial, en cooperación con el Servicio de Hidrografía Naval, y los datos van al Servicio Meteorológico Argentino, y la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente nos auspicia. Después, resultados. Acá a la gente del Instituto Antártico le va a interesar. Este es un estudio que hicimos con los datos de la base antártica más antigua del planeta, que es Argentina, la base Orcadas. Establecida como base argentina en 1904, febrero de 1904, pero que fue instalada por los escoceses, por la Expedición Antártica Nacional de Escocia en 1903, con apoyo del gobierno argentino, y tenemos datos horarios desde ese entonces. Acá es un análisis del comportamiento y con métodos de análisis no lineal que desarrollamos. Acá vemos desde 1904 a 2013 cómo fue fluctuando la temperatura en invierno, en primavera, en verano y en otoño. Y lo que vemos es un desdibujamiento de los ciclos naturales. Estos ciclos también los vimos en muestras de hielo que conseguimos de la península antártica. Y vemos estos ciclos que son importantes para el clima de la Patagonia por lo menos, y del resto del país. Acá esto lo que ustedes ven son planillas de datos de 1801, meteorológicos, y esta es la evolución de la temperatura máxima y mínima en Buenos Aires en agosto y septiembre de 1801. Tenemos las variaciones con los datos de Manuel Moreno, errores de registro como este dato, la comparación con el presente, que nos da ligeras desviaciones y un poco de calentamiento, y acá tenemos un caso que son los datos de Bahía Blanca, que empezaron a ser tomados en 1860, y que vemos que hay un quiebre aquí, que fue cuando se cambió el instrumento. En ese momento Argentina empezó a comprar instrumental fabricado en Inglaterra y calibrado en el Centro Mundial Meteorológico de ese momento, que era Kew Gardens. Estaba el observatorio meteorológico que calibraba todos los instrumentos que iban a parar a todo el mundo. Y sorprendentemente, los técnicos de la Oficina Meteorológica Argentina, en 1881, a pulmón, con cuadrados mínimos y otras técnicas matemáticas hechas a mano, lograron corregir la serie. O sea que también da cierto orgullo como científico argentino que esas cosas ya se hacían con seriedad y disciplina hace 140, 150 años. Y aquí en educación vamos a ir poniendo información e invitando a los colegios que aporten resultados de sus proyectos de investigación. Este es el envío de Sarmiento a la ley, el proyecto de ley del Congreso, y esta es la ley aprobada por el Congreso, por ejemplo. Y esta es la transferencia de Mossman, representante del gobierno de la Expedición Antártica Escocesa, a la Argentina, y Robert Mossman entrenó los primeros observadores antárticos del mundo, que eran argentinos. Y Robert Mossman después vino a Buenos Aires, se casó con una mujer escocesa, argentina de descendencia escocesa, y llegó a subdirector del Servicio Meteorológico Nacional, y está enterrado en el cementerio británico. Fue un prócer de la meteorología en Escocia antes de venir para acá. Son cosas que socialmente no se conocen. Y aquí, bueno, eso es básicamente, acá tenemos preguntas frecuentes, así que los invito, si les interesa, a sumarse al proyecto o ayudarnos a buscar datos. Gracias. Interesantísimo, doctor. No solamente para, junto a IRCA y al instituto, dar las gracias enormes al doctor Canziani y a todo el público, e incluimos a las personalidades que nos han acompañado. Estamos convencidos que solo en el nivel de los liderazgos altos, hablamos naciones, esto debe estar, pero debe estar en el nombre común. Así que es posible que alguno de nosotros
pueda sumarse al proyecto ACLE Argentina para acompañarlo al doctor Canziani en su cruzada, que es nuestra cruzada, que es la cruzada de la humanidad en esta parte del siglo XXI. Muchísimas gracias, doctor Canziani, muchas gracias a todos, Ángeles, Javier, Andrea, Gustavo, María José. Muchísimas gracias y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo encuentro conjunto entre AIDCA y Criteria. Muchas gracias. Bueno,